que decía que la Revolución Francesa, con todo lo que había sucedido, con sus aspectos luminosos, con sus aspectos menos luminosos, había que tomarlo como un todo. Eso no significa no tener una mirada reflexiva o crítica sobre los acontecimientos, pero no decir, me gusta Danton, no me gusta Robespierre. A mí me parece que lo que estamos haciendo desde el 2003 a la fecha también es un todo, y que la política de derechos humanos y la renacionalización de aerolíneas y la recuperación del ANSES y convertirlo ya sí en uno de los pilares del estado de bienestar es un todo. Y que nosotros en eso seguimos una cuestión que es el teorema de Néstor. Que el teorema de Néstor, acá bien le pusieron aeropuerto regional al presidente Néstor Kirchner de Villa María, qué buena idea. Teorema de Néstor se contrapone al de Baglini. No sé si ustedes recuerdan, los más jóvenes no saben ni quién es Baglini. ¿Vieron que sabía que es la juventud? Raúl Baglini, diputado radical en 1985, elaboró el siguiente teorema, que cuanto más lejos está uno del gobierno, más levanta consignas de máxima, más su programa de gobierno es ambicioso, transformador, maximalista. A medida que se va acercando al gobierno, empieza a hacerle sonrisitas cómplices al establishment. De ese modo, cuanto más cerca está uno de los despachos, y es cierto, hay despachos muy lindos, es cierto, hay que decirlo, uno va transando cada vez más con los poderes reales, lo invitan a diferentes embajadas, va a determinadas muestras campestres y al final termina llegando al poder, pero pagando el alquiler de la Casa Rosada a ese poder que se llama la renta nacional. Este es el teorema de Baglini. A contrario, el teorema de Néstor es que cuanto más cerca está uno del poder, más duplica la apuesta. Después de la 125, después de las elecciones del 2009, a veces daba la impresión que ya se estaban repartiendo los ministerios. ¿Qué ley de medios? ¿Cómo van a sacar la ley de medios? Ya está. Y en cambio, duplicar la apuesta no solo permitió desconcertar a nuestros ocasionales adversarios, sino solidificar las bases de la recuperación a la cual estamos asistiendo en este tiempo. ¿Cuál es la moraleja? Que aquellos que siguen el teorema de Baglini ven cómo su poder se les va entre las manos como la arena cuando uno cierra el puño, y aquellos que siguen el teorema de Néstor, al contrario, tienen que atravesar toda una serie de peripecias, pero que ven su poder fortalecido. Al final uno termina ganando, recobrando una determinada confianza, recobrando una articulación y diciendo, bueno, sigamos para adelante que está bueno. Está bueno esto porque los resultados del 2003 a la fecha son impresionantes. Bueno, cambio en la Corte Suprema, ya lo dije, derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Creo que somos el único país de Latinoamérica, y no sé si de otras latitudes también, que hace una revisión integral de esos hechos, sin la cual nosotros no podríamos hacer la política económica que tenemos. ¿No? Para mí es un todo, no hay una división. Tenemos vigencia del régimen jurídico, tenemos el matrimonio igualitario, es decir, un gobierno que usa el Estado para devolver derechos o para crear derechos. No estoy diciendo que esté todo bien, nos falta todavía, falta bastante, nos faltan 4 años más, por ejemplo, y después otros 4, otros 4, otros 4. Crecimiento económico, salvo en el 2008-2009 por la crisis internacional, crecimos a 8-9%. Ese crecimiento fue, perdón por el economicismo, pero tuvo una elasticidad de empleo muy fuerte. Por cada punto de producto había más empleo que se creaba. El crecimiento de los 90, al contrario, era un crecimiento muy concentrado, que en realidad por cada punto de producto que se crecía había cada vez menos empleo. Entonces, este es un crecimiento creador de empleos. De inversión, pasamos de 14,3% del producto al 24-25% ahora. En la reindustrialización, la industria, el producto creado, yo hablo del producto así como si fuera algo que todo el mundo sabe. El Producto Bruto Interno viene a ser la cantidad de riqueza que se produce en la Argentina durante el año. Es como decir, la suma de la riqueza producida en el país es de 100. Si la Argentina produce 100 pesos por año, por ejemplo, ¿cuánto crea el campo, cuánto la industria, cuánto los servicios, a dónde se va, cómo se distribuye ese dinero? Bueno,
En el 2003 solo 14 pesos, digamos, iban a la inversión y hoy cerca de 25, lo cual es una buena tasa. En materia, la Argentina crece 8 pesos más o 9 pesos más por año ininterrumpidamente del 2003, en el ciclo de crecimiento más importante. Hay algunos que dicen, bueno, pero eso es crecimiento, no es desarrollo. Bueno, sí, pero no podemos hablar de desarrollo si no tenemos crecimiento. Es decir, si uno está muy enamorado de una persona, antes de saber o de imaginar qué vida futura hay que llevar, primero hay que conocerla y tratar de establecer algún tipo de vínculo. Si no, siempre seguimos haciendo planes que no existen, que no se resuelven. Por lo tanto, tenemos crecimiento, la calidad de ese crecimiento nos puede conducir al desarrollo, que básicamente sería un país integrado socialmente hacia adentro y soberano políticamente hacia afuera. Eso me parece que sería la idea de un país desarrollado que podemos alcanzar con lo que tenemos si laburamos todos los días. Tenemos superávit fiscal, grandes medidas de la ortodoxia financiera, como superávit fiscal y superávit comercial, bueno, las tenemos. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado recauda más de lo que gasta. Ahora, tengamos el superávit fiscal acá, no nos olvidemos de eso. El superávit comercial, que significa que nosotros le vendemos más al mundo que lo que el mundo nos vende a nosotros. Y esto es muy importante de entenderlo porque a veces faltan las marcas de whisky que uno está acostumbrado a comprar en los supermercados. Pero hay que hacer don de nuestro hígado y tomar los licores que fabricamos. El precio de la libertad es ese. Porque si todos nos abalanzamos sobre las tonterías importadas, vamos a estar muy contentos de tener tonterías importadas y a la larga, como decía en un debate a principios del siglo XIX, en la Revolución de Mayo, si abrimos nuestras puertas al comercio extranjero, solo nos quedarán nuestros ojos para llorar. Entonces sepamos que lo que tenemos que generar es la capacidad, en base al mercado interno, de producir los productos que más queremos. Y si la televisión no se ve tan bien, no se preocupen, después de todo la televisión no es tan buena. Uno puede vivir sin Tinelli. Fútbol para todos, sí. No, Canal 7, fútbol para todos, paca, encuentro, pero ya venimos con el decodificador popular. Esa es otra cosa del peronismo que creo yo deja medio atónitos, con una mezcla de envidia y de sorpresa de nuestros adversarios ocasionales. Es que, ¿cómo se nos ocurren hacer esas cosas? Distribuir netbooks. Había un señor, Negroponte, tiene nombre de malvado de película norteamericana, pero al menos era norteamericano, que tenía un programa, la OLPC, One Laptop Per Child se llamaba, ¿no? Que era dar una computadora a cada chico. Bueno, eso tuvo sus vaivenes, tuvo sus idas y vueltas, y al final nosotros lo hicimos. Somos uno de los países, si no el país que proporcionalmente más netbooks ha distribuido. Y es interesante ver las acusaciones de clientelismo. ¿Cómo hacemos clientelismo con la netbook? Estamos entregando una ventana al mundo a una persona que, por supuesto, lo va a usar para estudiar, para aprender, etcétera, pero después va a hacer lo que quiera. Si estamos tanto estamos confiando en eso, como el peronismo en determinadas etapas toma lo más moderno que hay. En una época era la sidra, el pan dulce, la máquina de coser, la pelota de fútbol y a mucha honra. Joder. Y ahora lo moderno son las netbooks. Bueno, entonces nosotros distribuimos 58.392 computadoras previstas para la ciudad de Córdoba y ya se entregaron 28.006. Yo preparo las tareas. Y es un poco el guardapolvo del siglo XXI, porque ya aquella chica o aquel chico que no puedan acceder a una netbook porque los padres no pueden pagársela, bueno, van a tener su propia computadora. Es un poco la sensación, yo fui a algunos actos de entrega de netbook y la sensación es un poco como, no sé si ustedes recuerdan el principio de 100 años de soledad, cuando Melquíades lo lleva a Aureliano Buendía a conocer el hielo y el pibe se queda ahí maravillado. Entonces uno distribuye eso y ya está. Ya después la persona lo va a usar con el tiempo para lo que quiera, va a ser quizás la primera computadora que entre a su hogar, del mismo modo que gracias a este gobierno hay 9 universidades nacionales en el conurbano que permiten que más de 150.000 chicos y chicas sean los primeros de su generación que vayan a la universidad. Es cierto, era cierto, al final nivelamos para arriba, compañeras, compañeros, no es poco, nivelamos para arriba.
A veces la oposición dice, bueno, pero eso es botín de los intendentes. Los intendentes del conurbano, esos muchachos que son así tan importantes, tan felices con sus universidades. Y es muy posible que esos intendentes pasen, y pasen otros, y pasen otros más intendentes, y la universidad sigue ahí. Bueno, ustedes llevan 400 años, quizás dentro de 400 años habrá, esperemos, universidades ahí en Moreno, en José Cepaz, en Florencio Varela, en Avellaneda, en todo el conurbano, donde efectivamente se recuerde que a veces hubo que discutir y argumentar y nos dejaron sin quórum cuando había que votar esas universidades, y uno decía, pero ¿cómo los radicales nos dejan sin quórum si la universidad no era que ellos eran un poco los dueños de la idea? ¿No? Y entonces, bueno, pues las cosas así se fueron dando. Y en esta nivelación para arriba, yo me había quedado con el superávit fiscal, el superávit comercial, y el tema de las reservas del Banco Central. ¿Para qué nos sirve el superávit fiscal y el superávit comercial? Básicamente nos sirve para desenganchar los precios internos de los precios internacionales. Una de las características de los 90 es que se pagaba todo a precios internacionales, ¿no? Era la famosa, el 1 a 1 y esa cuestión del dólar. Y las reservas también nos sirven para amortiguar shocks externos. Es decir, antes con el tequila o la crisis en Asia o la crisis en Rusia o la crisis en donde quieran, cualquier crisis mundial impactaba en la Argentina por el lado del empleo. Fíjense incluso los países que tienen el euro, la crisis que tienen hoy, donde impacta por el empleo. Pobre España, pobre Italia, pobre Irlanda, pobre Grecia, que no tienen monedas para poder hacer una devaluación y repartir el costo de la crisis. Pobres por ahí nomás, porque bien nos venían a dar lecciones durante tanto tiempo. Pero nosotros no somos xenófobos, no somos racistas, aceptamos que vuelvan inmigrantes europeos a nuestras tierras, muchos trabajos que nuestros paraguayos y bolivianos no quieren hacer más, lo pueden hacer ellos. Así que, ¿de onda? Y las reservas. ¿Para qué las reservas? Para premunirnos de los golpes de mercado. Efectivamente, hay un comportamiento de los sectores de poder en Argentina que consiste a tratar de jugar sobre la cotización del dólar como modo de